que tienen en común casos como el del asesino del Zodíaco o el crimen de D.B. Cooper? La respuesta corta es que han pasado a la historia como casos sin resolver. Hoy te contaré 4 de los menos conocidos que permanecen sin respuesta incluso a décadas de haber pasado. A principios de 1922, cerca de la aldea de Kaifek, en Alemania, se encontraba una granja. En ella vivía una familia numerosa compuesta por un hombre llamado Andreas Gruber, de 63 años, la esposa de este, Casilia, de 72, su hija, Victoria, que había enviudado hace poco. También estaban los hijos de esta última, Joseph, de 2 años, y la otra hija con el mismo nombre de su abuela, también llamada Casilia, esta de 7 años. A esta familia se suma una mujer, una criada, llamada María Baumgartner. Ella tenía 44 años y había llegado en los últimos días de marzo. Puestos en contexto, ahora es cuando empiezan a pasar cosas raras. En la mañana del 31 de marzo, Andreas se despierta, se alista, lava su rostro y se apresura para alimentar a los animales de la granja. Antes de salir de casa, toma la llave que abre el candado del lugar donde se encuentra el ganado y se dirige hacia allá. Cuando llega, busca la llave e intenta abrir el candado, pero se percata de algo. Esta llave no es la del candado, de hecho no es la llave de nada. La llave no pertenecía a ninguna cerradura de la casa. Andreas, un poco confundido, le pregunta a todos los miembros de la familia y a la nueva criada, pero todos dijeron que no tenían ni idea de dónde era esa llave. Pero las cosas raras no pararían aquí. En los próximos días apareció un periódico perteneciente a la ciudad de Múnich, que ningún miembro de la casa había comprado. Por último, el 2 de abril de 1922, Andreas regresaba a casa cuando se percató de unas huellas en la nieve que se dirigían hacia la casa. Estas huellas no pertenecían a ningún miembro de la familia debido al tamaño de las mismas. Esa misma noche, Andreas se dirige al bar y le cuenta a sus conocidos sobre las cosas raras que habían estado pasando en los últimos días y dijo que se encontraba preocupado. Lastimosamente, esta sería la última vez que verían a Andreas. El 4 de abril de 1922, los 6 residentes de la granja fueron desvividos. El arma utilizada fue un instrumento de labrar la tierra similar a un pico. Todos los integrantes de la familia presentaban lo mismo, una herida contundente en la parte trasera de la cabeza. Primero fue eliminada la esposa de Andreas, Casilia. Su cuerpo fue encontrado en la parte de los establos de la granja. Luego le siguieron Andreas y su hija Victoria. La reconstrucción de los hechos determinó que fueron atraídos al mismo establo y luego eliminados en el lugar. Después les siguieron los niños, quienes fueron encontrados en sus camas. Por último estaba la criada en su habitación con la misma herida que los demás. Esto es perturbador, pero hay algo que lo hace todavía peor. Los animales de la granja fueron alimentados y cuidados en los días posteriores a estos hechos. Se encontraron también restos de comida reciente consumida encima de la mesa principal. Esto también varios días después del crimen. Esta escena y los cuerpos fueron encontrados cuando los vecinos de la zona, alarmados por la ausencia de la familia, entraron a la granja para investigar qué pasaba. Y bueno, chocaron con esta escena. Aquí llega la pregunta principal: ¿quién pudo hacer algo así? Te cuento que hay varias teorías. La policía interrogó a más de 100 personas. La investigación fue duramente criticada porque los policías contaminaron la escena del crimen al investigar y se perdieron elementos que podrían haber esclarecido lo que había pasado. El primer gran sospechoso es un tal Lorenz Schlittenbauer, la expareja de Victoria. Se dice que era el padre biológico de Joseph, lo que generaría un motivo relacionado con una disputa por la herencia o la custodia. Sin embargo, lo que evita que esta persona sea culpable es que tenía una coartada sólida que lo ubica lejos de la granja en el momento en que esto ocurría, y además nunca se encontró evidencia física que lo vinculara directamente. Otra teoría es que pudo haber sido Carl Gabriel, el esposo de Victoria, y si recuerdas te dije que Victoria era viuda, ya que este hombre fue dado por muerto en la guerra. Esta teoría lo que dice es que pudo haber sobrevivido, regresar y cometer los crímenes, pero
esto es solo una especie de especulación, no hay evidencia que lo respalde. La teoría más lógica es que se pudo tratar de un merodeador. La brutalidad y la naturaleza del crimen apuntan a un individuo con un profundo resentimiento o alguna patología. La capacidad de esconderse en la casa y vivir allí después sugiere que esta persona tenía una falta total de empatía y un conocimiento íntimo del lugar y de la rutina de la familia. Al final, la investigación fue archivada en 1955 sin que nadie fuera acusado formalmente, y el caso permaneció sin resolver. Este crimen es considerado uno de los más espeluznantes de la historia de Europa. El condado de Bath, en Kentucky, era un sitio tranquilo, en el que no pasaba nada en especial en ningún momento del año. En este lugar, la familia Crouch tenía una granja donde pasaban la mayor parte del día. El 3 de marzo de 1876, el padre de la familia, el señor Allen Crouch, se encuentra afuera de la granja recolectando pasto para alimentar a los caballos, cuando de repente algo a gran velocidad le golpea el hombro. De inmediato se queja y mira a todos lados, pero no ve nada. No había nadie más que algunos integrantes de su familia a unas decenas de metros. Era imposible que le hayan lanzado algo con tal fuerza. Allen comienza a inquietarse ya que no entiende qué había pasado. Empieza a buscar por todos lados qué fue lo que lo golpeó. No logra ver nada a simple vista, así que se agacha y continúa buscando. Sin embargo, algo sin precedentes sucede. En el momento en que Allen se agacha, es golpeado por otra de estas cosas. Y otra, y otra, y otra, y otra. Los vecinos comienzan a alarmarse también, ya que lo que sea que estaba cayendo estaba golpeando los techos con gran fuerza. En sus palabras, era como si estuviesen lloviendo piedras. Aquí es cuando Allen se acerca a estas cosas y las mira con atención. Algunos fragmentos eran de color rojizo, otros más pálidos. El señor Crouch se acerca más y toca una de estas cosas. Al tacto se sienten grasosas y con una consistencia viscosa. No puede más con la curiosidad, así que decide darle un bocado. Cuando Allen Crouch muerde una de estas cosas, no lo puede creer y llama a uno de sus vecinos, el señor Harrison Gill, una figura clave en esta historia. El señor Allen le pide al señor Gill que le dé un mordisco también para confirmar su teoría. Debido al mal olor que desprendían estas cosas, el señor Gill se niega, pero a los pocos segundos cede y hace lo que el señor Crouch le pide. Al probarla, tampoco lo puede creer, así que toma un par de muestras para analizarla. Poco después se determinaría que esta sustancia era carne, principalmente tejido muscular. Hay varias teorías sobre qué pudo ocasionar este evento. La más aceptada es la teoría de los buitres. Se propuso que un grupo de buitres había sobrevolado la zona, vomitando carne semidigerida en masa. Esto explicaría el olor y la consistencia. Pero había una duda. El problema principal era la escala. Este evento ocurrió durante varios minutos y en un área concentrada de alrededor de 100 metros cuadrados, para lo cual ni un grupo de 100 buitres igualarían la magnitud. Otra teoría afirma que la sustancia no era carne, sino una colonia masiva de una bacteria gelatinosa llamada Nostoc. Esta bacteria normalmente está en el suelo, pero podría haber sido arrastrada por un remolino y luego caer en forma de lluvia. Sin embargo, el Nostoc no tiene la apariencia fibrosa de la carne muscular, así que esta teoría se podría descartar. Hay una tercera, un poco más específica, que se podría tomar como una variación a la teoría de los buitres, y sugiere que un grupo de aves asustadas soltó simultáneamente el contenido de sus estómagos. Los jugos gástricos habrían predigerido la carne, alterando su sabor y textura, lo que coincidiría con el testimonio. Muchos años después, un análisis dirigido por un profesor de química de la Universidad de Kentucky identificó el tejido como músculo pulmonar y cardíaco de un caballo, y dijo que algunos fragmentos pertenecían a un ser humano infantil. Este último hallazgo hizo que este análisis fuera muy controversial, pero es más un rumor que un dato real. El caso de la lluvia de carne de Kentucky permanece oficialmente sin resolver.
En 1587, un grupo de 116 colonos ingleses liderados por un hombre llamado John White llegaron a una isla conocida como la isla de Roanoke. Este territorio estaba en lo que ahora es Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entre estos colonos se encontraba la hija de John White, una chica que se llamaba Eleanor. Un dato curioso es que la hija de Eleanor, una tal Virginia, más adelante fue reconocida como la primera persona de ascendencia inglesa nacida en América. Fue aquí, en esta isla, donde se estableció la colonia de Roanoke. Al principio todo marchaba bien, pero debido a la escasez de suministros, John White tuvo que volver a Inglaterra solo a finales de 1587 para buscar algo de ayuda. Su regreso a esta isla se retrasó 3 años debido a la guerra entre Inglaterra y España. Finalmente, John logró volver el 18 de agosto de 1590. Cuando llegó a la colonia descubrió algo perturbador. Las casas habían sido desmanteladas por completo de forma ordenada. No fueron destruidas. Tampoco se encontraron cuerpos, ni señales de lucha o signos de una huida. Solo había una pista. En un poste de la zona estaba escrita la palabra Croatoan. Más adelante, en un árbol cercano, encontraron las letras C-R-O. Esto tiene una explicación. 3 años atrás, antes de marcharse, John había acordado con los colonos que si se veían forzados a marcharse, tallarían en algún lugar cercano el nombre de su destino, y si estaban en peligro, la orden era añadir una cruz al final de la palabra. En la palabra tallada no había ninguna cruz, pero tampoco había más información que esta palabra desconocida, y aquí es donde empiezan las teorías. Se dice que en su desespero, los colonos intentaron volver a Inglaterra. Es muy posible que intentaran construir un bote para regresar por sus propios medios y se perdieran en el océano. Sin embargo, la marca del árbol sugiere un plan para trasladarse a un lugar específico en tierra y no en el mar. Aquí es donde entra la segunda teoría y la más probable. Esta teoría dice que los colonos se habían integrado en una tribu local. Los Croatoan eran una tribu nativa americana aliada que habitaban en una isla cercana. La evidencia indica que el grupo de John, enfrentados al hambre y a relaciones tensas con otros grupos de la zona, decidieron que lo mejor sería dividirse y unirse a los Croatoan y a otras tribus. Algunos informes de años posteriores, escritos por otros colonos, mencionaban haber visto a indígenas extraños con rasgos europeos, ojos de color gris y que conocían el cristianismo. Por último, lo que a mis ojos puede confirmar esta teoría es que en la era moderna se realizaron excavaciones en la isla de los Croatoan y se encontraron artefactos de la época mezclados con objetos de los nativos. John White intentó buscar desesperadamente a su grupo, pero debido a un huracán no lo logró y tuvo que regresar a Inglaterra. La colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los primeros misterios de Estados Unidos y la evidencia apunta fuertemente a la unión a los pueblos nativos, pero la falta de pruebas han hecho que este caso sea una pregunta sin respuesta. Para esta historia nos vamos hasta Australia, a finales de la década de 1980. Melbourne era una ciudad moderna donde la sensación de seguridad en los suburbios era algo que se daba por hecho. En este lugar, una pesadilla comenzó a tomar forma, una que la policía y la prensa bautizaron con un nombre: el Señor Cruel. Todo comienza la noche del 22 de agosto de 1987 en el suburbio de Lower Plenty. Karin, una niña de 13 años, dormía en su habitación. A altas horas de la madrugada, un hombre cortó meticulosamente la malla mosquitera de una ventana y entró sin hacer ruido. La despertó apuntándole con un arma blanca. Lo que siguió fue un protocolo de terror que él mismo había diseñado. Primero la llevó al baño, la obligó a ducharse, luego la amordazó y bueno, YouTube no me deja decir la palabra con V, pero espero que des por hecho lo que quiero decir. Durante horas actuó con una frialdad y un control aterrador. Antes de irse le dio una orden específica. Le dijo a la niña que cerrara los ojos y que contara lentamente de 1 a 500. Luego solo se desapareció en la oscuridad. La calma, o más bien la incertidumbre, duró 2 años, hasta la noche del 27 de diciembre de 1988.
Sharon, una niña de 10 años, se acostó después de una tarde de juegos de verano. Este hombre entró en la casa mientras la familia estaba abajo. Cuando estaban distraídos, se escondió en el armario de su dormitorio. Esperó en silencio hasta que todos se durmieron. Luego, no solo la atacó en la casa, sino que se la llevó. La llevó a un lugar que los detectives luego llamarían la guarida. Era una habitación preparada donde le hizo cosas horribles repetidamente durante 18 horas. Pero esta vez hizo algo nuevo. Colocó una cámara de fotos en una esquina y una de video en la otra. Grabó y fotografió todo lo que hizo. Abandonó con vida a la niña en un parque de diversiones y antes de irse le dio un mensaje para que se lo dijera a la policía. Diles quién te hizo esto. Diles que me llamas Señor Cruel. Ahora tenía un nombre y una firma. El terror siguió. Ahora el 3 de agosto de 1990. Esta vez el objetivo fue una niña llamada Nicola de 13 años. Entró en la casa y se encontró con que Nicola compartía habitación con su hermana pequeña. Sin hacer ruido se llevó a Nicola a la guarida. Esto fue un secuestro que se extendió por más de 50 horas. Allí su ritual se refinó. Revisó la ropa de la víctima, quitando etiquetas, le preparó comida y habló muchísimo de política. Todo esto se sabe porque las cámaras que puso grabaron todo. Fue su acto más largo. Cuando la liberó, le dejó una amenaza que helaría la sangre de cualquier padre. Recuerda lo que te voy a decir. En un año voy a volver por ti. Lo bueno de esto es que nunca volvió. Después del ataque a Nicola, el señor Cruel desapareció por completo. Dejó atrás un rompecabezas gigante y 3 familias completamente destrozadas. Las teorías sobre su identidad y paradero son muchas, pero ninguna se ha probado. La más esperanzadora sugiere que dejó de vivir o fue llevado a la cárcel por otro delito, lo que le daría una explicación a su abrupta desaparición. Otra teoría, sostenida por muchos investigadores, es que era un hombre de familia, con una profesión estable y una vida aparentemente normal, lo que le permitió camuflarse a la perfección. Su meticulosidad y el conocimiento que mostraba sobre los procedimientos policiales hacían pensar a algunos que pudo tener vínculos con la policía o el ejército. La teoría más inquietante gira en torno a las grabaciones. Los detectives creen con seguridad que conservó copias de los videos y fotos que tomó. Es posible que, para él, esos archivos eran como un trofeo, y que quizás ya con lo que tenía era suficiente, y que además el riesgo de atacar de nuevo con la policía y la gente en máxima alerta era demasiado alto. Simplemente pudo haberse jubilado. Existen sospechas no confirmadas que lo vinculan a otros crímenes sin resolver. Por ejemplo, Carmen Chan en 1991, una niña de 13 años que fue encontrada sin signos vitales, pero la policía lastimosamente no pudo probar que esto fuera cierto. El caso del señor Cruel permanece abierto. Es uno de los misterios criminales más grandes de toda la historia de Australia. La recompensa por información sobre él sigue en pie y asciende a más de $1 millón. La sombra que se coló en aquellas habitaciones a finales de los 80 nunca fue capturada y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién era realmente el señor Cruel?